7 de la mañana con 29 minutos. Bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández y a partir de esta hora les recordamos que también estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra cuenta en Instagram, @noticiascanalí, y también a través de Clase 91.5 FM en el estado de Aragua y Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Estamos acá para conversar el día de hoy con Joel Horta, analista político, acerca de la situación que se ha vivido durante las últimas horas. Señor Joel, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Feliz día, Eliezer, muy amable por la invitación. Ha sido noticia durante los últimos minutos, durante las últimas horas, esta revocatoria de la invitación a la Unión Europea, a pesar del compromiso firmado en Barbados por parte del Ejecutivo Nacional y de algunos sectores de oposición de su participación en las elecciones del 28 de julio. Eso se venía venir desde la propia intervención por parte del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, y luego de la intervención del presidente del Consejo Nacional Electoral sobre el levantamiento de las sanciones personales a él como rector en este momento y presidente del Consejo Nacional Electoral, y de 3 anteriores rectores de ese organismo, observamos que eso era una posibilidad, porque debemos manifestar, como lo hemos venido haciendo desde hace algún tiempo, que el Ejecutivo Nacional, para poder ganar no solo este proceso, sino varios de los procesos electorales que se han realizado en Venezuela, ha utilizado varias estrategias y herramientas políticas en repetidas ocasiones. Una de ellas es la inhabilitación política, que aun cuando es una aberración jurídica, es un instrumento político muy efectivo, muy eficaz. Luego, el fraccionamiento de la oposición venezolana, alimentando varias candidaturas de la oposición. Y luego, el que se produzca una abstención importante, porque la abstención, la no participación de parte del elector venezolano, favorece ampliamente al gobierno. Eso ocurrió en el 2018, esa estrategia le funcionó perfectamente en ese momento. El gobierno entiende que en esta oportunidad sucedería lo mismo, tanto que el sector opositor tiene 10 candidatos presidenciales, mientras que el gobierno nacional tiene al presidente en ejercicio y candidato a la reelección presidencial, que es el presidente Maduro. Me llama algo la atención y usted acaba de nombrar la abstención. ¿Es un escenario hoy la abstención cuando muchas personas ya saben que hay una elección presidencial, que la elección presidencial además es cada 6 años y que hay una experiencia de cuando se unió la oposición en 2015 lograron un objetivo y cuando llamaron a la abstención más bien resultaron desfavorecidos? Es importante que el elector venezolano, el ciudadano venezolano, entienda que no se puede embestir hoy ningún capote que distraiga la atención del elector y del ciudadano para ir a votar. Todos los estudios de opinión indican que sobre el 70% de los ciudadanos venezolanos estamos en la disposición de participar en las elecciones. Afortunadamente, el sector opositor radical, que llamó a la abstención durante muchísimo tiempo, entendió que la ruta era la electoral, la de la participación democrática, y dejar los atajos a un lado para irnos por la vía de la confrontación en el terreno de las urnas. Así como por un lado profesan que por América Latina anda la espada de Bolívar, bueno, yo diría que por América Latina también están transitando los votos en las urnas, y lo hemos visto en todos estos procesos electorales, no solo incluyendo la América Latina, sino también en noviembre próximo las elecciones estadounidenses. De modo que la manera de dirimir los asuntos políticos es a través de las urnas, y en Venezuela se ha venido haciendo de ese modo. No podemos descalificar al árbitro, es una indicación que hacemos desde el análisis externo, los que estamos viendo todo el proceso político desde fuera, a los candidatos presidenciales de la oposición. Pero además, otra indicación importante es que lo fundamental es la vigilancia del voto por parte de cada uno de los electores. No importa si no viene la Comunidad Europea, no importa si no viene la ONU, no importa si no viene el Centro Carter. Yo quisiera recordar
hace 25 años atrás, cuando en los procesos electorales los testigos de las mesas eran colocados por los partidos políticos de entonces. Pero había muchísimas denuncias en ese momento. Se perdían las actas, acta matavotos, se llevaban a urnas electorales. Está muy bien que eso ocurriera. Se dice que ocurría. Y en efecto ocurría. Se dice que usted lo vivió, porque si yo lo viví, yo lo viví. Nosotros vivimos vimos que eso ocurría. Y por eso se dice que Verdugo no pide clemencia. Las cosas no varían demasiado. De allí que en este instante los ciudadanos que pretendemos un cambio en el proceso político venezolano, tenemos que entender que el vigilante del voto es el propio elector. Por eso, el entender que no hay que esperar que un partido político, que una organización sea el que lo movilice al centro, que sea el que se ocupe de llevar el café o de llevar un bocado de comida a quien está cuidando el centro, cuidando la mesa. Lo importante de votar y luego regresar al centro en el momento del escrutinio, eso tiene que ser una vocación del ciudadano, del elector. No podemos seguir esperando que se le pague a el ciudadano para que haga eso. Lamentablemente se malacostumbró a el militante de los distintos partidos y producto también de la propia crisis, a que había que buscarlo a su casa, llevarlo al centro, darle el desayuno, darle el almuerzo, eso no es nuevo. Darle la hidratación, porque además hablan de muchísimas, y aparte dinero en efectivo. Eso no es nuevo, porque en los procesos antes, en 1998, yo recuerdo también los autobuses de Acción Democrática y de COPEI que movilizaban a su militancia también a los centros electorales. Claro, Eliezer, y llegó un momento en que esa corrupción del militante de los distintos partidos fue lo que logró que se convirtieran en compañías anónimas, en una especie de empresas donde la gente no militaba, sino que era accionista para ver cómo se beneficiaba del hecho político. Y eso nos trajo, esos polvos nos trajeron a estos lodos. Por eso es que quienes entendemos que hoy día, según todas las estadísticas, es cerca del 80% de la población venezolana, deseamos un cambio, deseamos que eso varíe, como ocurrió en el año 98 cuando la gente decidió que el bipartidismo y la Cuarta República, utilizando el lenguaje del expresidente Chávez, esa Cuarta República se había agotado. Bueno, se entiende que esta Quinta República también se agotó. ¿Cómo hacerlo? Bueno, construyamos una sexta república de ciudadanos con la participación de todos nosotros. Si hay 10 candidatos del sector opositor donde no terminan de ponerse de acuerdo, si hubo una candidata que resultó electa en unas elecciones primarias sabiendo que estaba inhabilitada y que el día de hoy aún continúa en la calle haciendo campaña, no siendo candidata oficial y representando al candidato que ellos mismos colocaron. ¿Cómo hacer todo esto y cómo hacerle entender a la gente que no es ella la candidata, pero que sigue en la calle haciendo campaña? Fíjate, Eliezer, esas son las cosas que hemos nosotros denominado la irresponsabilidad de la dirigencia política venezolana. El día 16 de abril pasado hicimos una convocatoria que llamamos el Pacto del Trapiche. Rompimos el celofán y le quitamos esa satanización que tenía la palabra acuerdo, pacto, diálogo, y afortunadamente se comenzó a transitar por esa vía y observamos a muchos actores de la política venezolana, Víctor Álvarez, el doctor Fernández, Ceballos, casi que todos los candidatos hablando de la necesidad de un pacto de gobernabilidad, de un pacto de institucionalidad, de un pacto de estabilidad política, de un pacto de convivencia ciudadana, de un pacto que al final todo coincide en un pacto de cogobernabilidad. Porque gane quien gane el próximo 28, tiene que entender que lo más importante es el día 29. El propio presidente Maduro está hablando de llamar a un gran diálogo nacional después de las elecciones. ¿A quién califica usted de irresponsable? Porque dice irresponsabilidad, pero ¿de quién? De los actores políticos. Sí, me referí porque al día de hoy ya debería estar un grupo importante de candidatos presidenciales entendiendo quiénes tienen la posibilidad cierta de competir de tú a tú con el presidente Maduro. El día de hoy hay una polarización evidente entre
el embajador Edmundo González y el presidente Maduro. Y hay un grupo importante de dirigentes que también representan a un sector de Venezuela que no logran sentarse a acordarse. Hemos hecho una invitación a todos ellos. Yo he puesto a la orden mi casa, por eso hablamos del Pacto del Trapiche, y ahí se reunieron 7 de los candidatos presidenciales. Y yo les invito nuevamente a que antes del día 18, Eliezer, es muy importante, el día 18 de julio, vence el lapso para que en el boletón electoral no sigan apareciendo nombres que luego esos votos puedan convertirse en nulos. Es decir, que quedan unos días todavía para que podamos sentarnos a conversar y luego de llegar a los posibles acuerdos, pactos, alianzas, como se les quiera llamar, decirle al país, logramos ponernos de acuerdo y no descalificar entre ellos, no descalificarse entre ellos, porque todavía pesa la espada de Damocles de la posibilidad de los recursos que interpuso el diputado Brito y el señor Ratti ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Interesante conversación con Joel Horta, quien es analista político y está acá con nosotros en Puntos de Vista. Hacemos pausa y al regreso seguimos conversando con él. Ya venimos. 7 de la mañana, 42 minutos, estamos de regreso con más de Puntos de Vista a través de Canal I, conversando con Joel Horta, analista político, y en la parte anterior nos hablaba de esa posibilidad o ese querer de muchos venezolanos de que estas 10 personas se sienten y logren un nombre. ¿Es esto posible? ¿Qué esperan? Porque se trató de hacer con una elección primaria, repito, en la que resultó electa una persona que no tenía la habilitación política y hoy sigue haciendo campaña. Fíjate, Eliezer, una de las cuestiones que hemos conversado insistentemente un grupo de venezolanos tiene que ver con la necesidad de lograr eso. Porque yo nunca estuve de acuerdo, por ejemplo, con el tema de las primarias, sino que hablábamos de la necesidad de un consenso por la situación política específica que está viviendo el país. Y esa dicotomía que observamos hoy en la candidatura de la plataforma unitaria, donde observamos al candidato presidencial, que es el embajador González Urrutia, con un lenguaje equilibrado, con un lenguaje de llamado a la concordia, a la paz, a la tranquilidad, a la posibilidad de sentarse a conversar con el gobierno, como en efecto está sucediendo. Y por otra parte, la señora María Corina Machado recorriendo el país y haciendo uso de ese instrumento que le dio la primaria, es decir, yo gané la primaria. Ahora, ¿pero qué hace con ganar la primaria si no tienes la opción de ser candidato? Bueno, recomendaciones, bajar el nivel de agresividad en el discurso, cosa que pareciera está sucediendo. Por otra parte, vemos cómo el gobierno, a través de la figura del diputado Cabello, a donde va la señora Machado, va el diputado Cabello. Yo diría que eso no es malo, porque la gente puede observar ambas campañas, pero además el PSV entonces está contenido en otro lugar, en otro sitio, para evitar una confrontación. Así lo veo yo, siempre trato de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Así que eso hay que celebrarlo, porque además esas son las campañas electorales. ¿Qué recomendación? ¿Qué otra recomendación? Sentarse a no descalificarse, porque, como lo dije al final del corte anterior, si esas espadas de Damocles caen sobre la tarjeta de la MUD y queda fuera, eso inhabilitaría a una candidatura que yo creo que ya va a correr y ojalá eso suceda. Pero si ocurriere, no puede entonces decir ese sector opositor radicalizado, los alacranes, eso sería terrible, porque entonces se queda la oposición sin candidato. No, de allí lo importante, el lenguaje de altura entre los candidatos de oposición, de allí también mi recomendación a el sector oficialista, a que el lenguaje sea también de equilibrio, porque pasadas las elecciones, todos los venezolanos tendremos que sentarnos a conversar sobre
la agenda común que se debe tener para nosotros salir de la profunda crisis política, económica y social que tiene Venezuela. Pero fíjate esto importante, Eliezer. ¿Qué ocurre si gana un candidato de la oposición? Bueno, enseguida se sueltan unos cohetones en el comando de campaña, un discurso, pero afuera lo está esperando la Casa Militar como presidente electo. Y ese presidente electo será trasladado a Miraflores a conversar con el presidente en ejercicio y presidente saliente, porque no debemos olvidar que la transmisión de mando se producirá en 6 meses después. Y eso indica que el gobierno, cuando lo propuso, esas elecciones anticipadas, era previendo justamente, como en toda elección, o gano o pierdo. Si gano me permite armar un diálogo nacional, como lo está convocando el presidente Maduro, que yo preferiría que ese diálogo se iniciara en este instante de manera más abierta, porque debemos decirle al venezolano que ya hay diálogo. Que ya hay diálogo, afortunadamente, y hay una búsqueda de acuerdos entre el gobierno nacional, el gobierno estadounidense, los propios gobiernos europeos. Vemos cómo se extendieron las licencias petroleras hasta noviembre, vemos cómo 26 empresas francesas, estadounidenses, europeas, están buscando la participación en el sector petrolero. Y yo me atrevería a decir que vemos la llegada de muchos venezolanos que salieron en algún momento y que están retornando al país, que por alguna razón lo están haciendo. Vemos también una gran cantidad de turistas que han llegado a Venezuela, que hacen el movimiento económico en nuestro país y son parte de las bondades que de alguna manera se están viendo. Afortunadamente, porque tú sabes, cuando yo escucho, por ejemplo, hablar al sector oficial en los mitines de los apellidos y los pelucones, ese es un discurso que no funciona en este instante, porque Venezuela es un país de mestizos y resulta que aquí los apellidos ya también se mezclaron, los de la cuarta con los de la quinta, y afortunadamente, como este país es así, ese desplazamiento que hubo en los 70, 80 y 90 también se produjo durante estos 25 años. Entonces la gente que vivía en las veredas de Coche, la gente que vivía en las veredas de los Guaritos y tal, bueno, se empataron y se casaron con las que viven en San Miguel y con las que viven en el country, y vemos cómo ya los apellidos no son los que fueron. No son puros. Es que aquí nunca hubo apellidos puros, esa es la verdad. Y aquí las grandes fortunas siempre se construyeron a la sombra del Estado y del gobierno, por ser un gobierno paternal o un Estado paternalista, un Estado que todopoderoso. Eso dejó de suceder, ¿no? Eso siguió sucediendo igualito. Y vayamos a los clubes sociales, no solo de Caracas, sino en el interior de la República, a ver quiénes están allí. O sea, que no todo está tan mal, porque usted lo acaba de decir, en los clubes sociales hay una cantidad de vida nocturna y social, además, que hace el movimiento económico de Venezuela. Un movimiento en el país que hemos visto que ha, de alguna manera, controlado el crecimiento que llegaba desmedidamente el dólar. Hay un dólar controlado a la tasa del dólar BCB, es decir, ¿la situación económica del país se está estabilizando de alguna manera? Todos los indicadores dicen que es así, e incluso los que adversan al gobierno de manera abierta han manifestado que Venezuela, desde el punto de vista económico, ha tenido crecimiento sostenido entre el 2 y el 4%, que hay un control de la inflación, y eso hay que celebrarlo, porque no todo pueden ser malas noticias para Venezuela. Eso lo vamos a seguir conversando al regreso de la pausa. Tenemos que hacer pausa comercial. Al regreso estaremos con ustedes nuevamente en esta conversación con Joel Horta, analista político en Puntos de Vista. Ya venimos. Siete 52 minutos de la mañana, seguimos con más de Puntos de Vista, conversando con Joel Horta, analista político, y queremos en esta parte ir ya cerrando el espacio, que nos queda muy poco tiempo, y saber si se está recuperando económicamente Venezuela, como lo estábamos hablando en el segmento anterior, si se mantiene esta estabilidad, ¿por qué confiar en un CNE? ¿Para qué votar? ¿Y por quién sería, según su opción, quienes deben votar? Debemos votar la mayoría de los venezolanos. Debemos votar
yo aspiro que no sea solo el 70%, ojalá llegáramos a un 80% para tener un presidente electo de manera, con una fortaleza y una vitalidad que permita ir hacia las transformaciones y los cambios que estamos requiriendo todos los venezolanos. Y hablando, como dice tu programa, de los distintos puntos de vista, cada uno tiene puntos de vista en común. Tú escuchas a los candidatos presidenciales de la oposición y al propio candidato y presidente Maduro teniendo puntos de vista coincidentes, y hacia allá debe ir Venezuela. Nosotros tenemos que establecer que gane el candidato de la oposición, llámese como se llame, no le pongamos todavía nombre, ganó ese candidato de la oposición. Ese candidato tendrá un Tribunal Supremo de Justicia como el que tiene hoy día, una Asamblea Nacional también con una mayoría oficialista, un Contralor, es decir, el resto de los poderes públicos, hasta un año después probablemente puedan ser cambiados. Por eso se habla de la cogobernabilidad. Pero si gana el presidente Maduro su reelección, porque cuando te montas en un ring, ganas o pierdes, eso hay que entenderlo. Y creo que la oposición sobreestima el voto silvestre y el gobierno sobreestima el voto controlado. Aquí estamos sobreestimando ambos sectores la posibilidad de triunfo. Por eso hay que llamar a la sindéresis y que el país entienda que gane quien gane, tenemos nosotros que trabajar en un solo sentido para que sea el diálogo el que construya una Venezuela distinta a la confrontación. Este país lo que está solicitando es normalidad. Queremos un país en paz, en tranquilidad, donde cada uno pueda desarrollar su trabajo, donde cada uno pueda desarrollarse económicamente, donde los jóvenes puedan terminar una carrera universitaria y quedarse en el país, y no lo tenemos. Emprender. Lo estamos teniendo. Escuchaba yo ayer al rector de la UCAP haciendo un análisis muy interesante de lo que está pasando. Antes los muchachos terminaban el bachillerato y se iban. Hoy están terminando la carrera universitaria y muchos se están quedando en el país. Eso también hay que felicitarlo, porque hay que ver lo que es una nación donde uno de los pilares fundamentales, que es su población joven formada, se vaya. ¿Qué ocurre en Canalí si mañana todos estos técnicos y profesionales se van a otra nación? Bueno, el canal tiene que bajar a la Santa María, y eso un poco estaba ocurriendo en Venezuela. Hoy día tenemos la posibilidad entonces de entender que Venezuela tiene un futuro cierto, y ese futuro lo conseguimos con el esfuerzo mancomunado de todos los ciudadanos venezolanos. Por eso la importancia, la trascendencia, Eliezer, que el 28 de julio todos salgamos a votar, a participar y a defender nuestro voto. Nos decía que si gana el sector oposición, el mismo 28 de julio, Casa Militar lo estará esperando, lo llevará a conversar, pero si gana el sector oficial, ¿qué pasará? Bueno, lo mismo, el presidente debería convocar a ese candidato que va a obtener un número muy importante de votos. Pero no la mayoría. Y no, si no tiene la mayoría, efectivamente no asumirá la presidencia. Pero sí tiene que entender el sector oficial que este país es otro, muy distinto al país de hace 25 años, donde debemos reconocernos el uno al otro y debemos entender que el país no aguanta más sectarismo ni aguanta más egoísmo. Tú sabes que, y en estos días lo recordé porque fui a una charla, mi hija mayor de las hembras estaba por confirmarse y hablaba Ángel Oropesa dándonos una charla del pecado, de la génesis del pecado. Yo no lo recordaba. Resulta que es el egoísmo. El egoísmo lleva al resto de los pecados capitales o cardinales, porque el egoísmo del ser humano es lo que impide que se pueda desistir de una actitud y entender que lo que es bueno para mí probablemente no sea bueno para los demás, y lo que es malo para mí tampoco es malo para los demás. Entonces, ¿cuál es mi recomendación a ambos sectores? Que se desprendan del egoísmo. ¿Cuál es la recomendación para cada ciudadano venezolano y cada elector? Que nos desprendamos del egoísmo y que entendamos que lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para todos los demás, y lo que es malo para mí no es malo necesariamente para los demás. Por eso no hay verdades absolutas, no hay medias verdades.
La verdad la tenemos que construir entre tu verdad, entre mi verdad, entre la verdad de cada uno de los seres humanos que entendemos la necesidad de decirnos una verdad. Y la verdad verdadera, no la verdad procesal, como decimos los abogados, es que Venezuela necesita oxigenarse, Venezuela necesita un cambio y necesita un cambio para bien. No necesitamos más confrontación. Yo celebro no seguir viendo en los mitines del gobierno esto que nos condujo a golpearnos constantemente. Yo celebraría ver en cada mitin un abrazo de hermanos, de venezolanos, donde entendamos que la venezolanidad está por encima de cualquier interés ideológico. Cuando se dice los patriotas, patriotas somos todos, porque aquí los realistas se fueron en 1811. Se predica con el ejemplo. Es así. Y por eso rápidamente, lugar y hora de votación el próximo 28 de julio. Lo más temprano posible, la movilización debe ser espontánea, la movilización debe ser hacia el centro electoral más cercano, no esperar el último momento para votar, para que entonces no se hagan larguísimas colas, entender que hay muchos más centros de votación de 1 y 2 mesas, estar atento a que el voto lo cuidamos nosotros, no esperemos que el trabajo lo haga nadie por nosotros mismos. ¿Dónde y a qué hora vota Joel Horta? Yo voto muy temprano en el Santo Tomás de Villanueva, al lado de la iglesia de la Guadalupe, en Las Mercedes. Ahí estaré desde muy temprano y por supuesto asistiendo a todos los electores de mi centro. Un abrazo cariñoso, muchas gracias a ti y bendiciones infinitas para toda Venezuela. Gracias a usted por haber dado esta entrevista el día de hoy, por acompañarnos en Puntos de Vista. Amigos, recuerden que mañana comenzamos a las 6:30 de la mañana con una emisión de Primeras Noticias hasta las 7:30 y luego a las 7:30 un nuevo segmento de Primero es Noticia. Termina para iniciar esta nueva temporada de Puntos de Vista, transmitido por supuesto a través de nuestros canales aliados o nuestras emisoras aliadas en el estado de Aragua, Clase 91.5 FM, Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire, y también a través de nuestra cuenta en Instagram, @Noticias Canalí. Los esperamos a todos mañana en las mañanas informativas de Noticias Canalí. Buenos días.